Fue baluarte de la libertad y sentó las bases para constituciones posteriores en España. Estamos refiriéndonos a la Constitución de 1812, de la que hablaremos en el programa de hoy de UCAM TV. Con motivo del bicentenario de su promulgación en las Cortes de Cádiz, la Universidad Católica San Antonio de Murcia ha organizado un congreso sobre constitucionalismo moderno y derechos humanos, tomando como referente este texto constitucional. Pero no solo hablaremos de la conocida popularmente como la PEPA. Vamos con el sumario, donde les adelantamos más asuntos que trataremos en UCAM TV. Bienvenidos. En el programa de hoy de UCAM TV hablaremos de la llegada a la Universidad de las Reliquias de San Juan de Ávila, patrón del clero español, que va a ser declarado doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto XVI. También charlaremos con Francisco de la Torre, vicedecano de Derecho, y con Antonio Alcaraz, vicerrector de Extensión Universitaria, sobre un congreso llamado Constitucionalismo Moderno y Protección de los Derechos Humanos, el referente de Cádiz. Además, entrevistaremos a Micaela Bunes, profesora de Educación Primaria e Infantil de la UCAM, para que nos explique en qué van a consistir unas jornadas sobre educación en valores que se celebrarán en la universidad la próxima semana. Y para tratar sobre ese Congreso de Constitucionalismo Moderno y las Cortes de Cádiz, tenemos con nosotros a dos de sus coordinadores principales, a don Antonio Alcaraz, vicerrector de Extensión Universitaria, y don Francisco de la Torre, vicedecano de Derecho. Bienvenidos, buenas noches. Hola, buenas noches. El título completo del Congreso es Constitucionalismo Moderno y Protección de los Derechos Humanos, el referente de Cádiz. Supongo que uno de los motivos por los que se ha hecho este Congreso es un poco aprovechando el bicentenario de las Cortes de Cádiz. Pero ¿por qué se ha escogido hablar de derechos humanos y no de otros temas? Bueno, pensemos que estamos efectivamente en la Universidad Católica y a nosotros nos incumbe primeramente hacer presente la dignidad del ser humano. El ser humano ha sido creado por Dios y verdaderamente tiene sentido toda su existencia en tanto en cuanto alcanza la plenitud del conocimiento que de sí mismo también le ha dado Dios. En este sentido, forma parte de este conocerse y conocer la humanidad, saber que existen unos derechos que brotan de la misma dignidad del ser humano y sobre ellos son los que se van a reflexionar en este Congreso. De hecho, esa inquietud que tiene la Universidad Católica por impulsar los estudios en derechos humanos ha hecho que tenga un título de especialista en derechos humanos, ¿no es así? ¿En qué consiste? Cuéntenos. Sí, vamos a poner en práctica una cosa bastante novedosa en el ámbito universitario español, que va a ser impartir este título propio, especialista en derechos humanos, que preferentemente está orientado también y va a enlazar con la formación que tienen nuestros alumnos de grado durante su estancia en la universidad, donde a través de los años que estudian sus cursos respectivos, están estudiando lo que es el módulo de educación integral, y queremos aprovechar esta enseñanza que ellos reciben a lo largo del año para completar con 12 créditos posteriores, lo que será un título que llamamos especialista en derechos humanos, a través de seminarios propios, un seminario permanente de derechos humanos, así como un trabajo final de carrera que se les pedirá a los alumnos como culmen y síntesis de todo lo que han trabajado durante estos años. Creo que en el Congreso uno de los pesos pesados, si se me permite la expresión, que viene es don Silverio Nieto, que es director del Servicio Jurídico de la Conferencia Episcopal y además director de la Cátedra de Relaciones Iglesia-Estado y Derechos Humanos aquí en la UCAM. Él estará muy presente en estas conferencias. ¿De qué va a hablar don Silverio? Don Silverio Nieto, además de un entrañable amigo, un gran colaborador de la UCAM, una persona tan cercana y tan querida por nosotros, es un referente en su cualificación profesional. Es un sacerdote, desde luego, pero es un gran jurista. Es magistrado en excedencia, es doctor en Derecho, tanto por la Iglesia como por el Estado. Es una persona de un perfil y de un currículum extraordinario. De ahí que efectivamente
contar con la titularidad de su cátedra para que sea el motor científico y el referente científico que dé cobertura a esta programación, pues es fundamental. Por eso da, junto con el presidente de la UCAM y la excelentísima, magnífica rectora de nuestra universidad, después de la inauguración, él da la lección magistral primera. Y efectivamente va a centrar su temática en el hecho religioso, en el constitucionalismo, porque evidentemente han cambiado mucho los tiempos y Cádiz fue un referente necesario. Empezamos a hablar los juristas de no unas declaraciones meramente programáticas, sino de derecho eficaz, de que la Constitución sirva para realizar justicia, y en ese sentido es por lo que se habla, no de forma coloquial, sino científica, del constitucionalismo moderno, porque efectivamente aquel texto pretendió tener una plena eficacia jurídica, pero evidentemente respondía a una realidad muy cambiada con relación a la actual. Allí, por ejemplo, se hablaba de unas libertades, como también se hablaba de un hecho religioso, de la confesionalidad del Estado español, de la religión católica como única y exclusiva, frente a una situación actual donde la libertad religiosa está proclamada con suficiente legitimidad y razón. Pero ciertamente don Silverio tiene que repasar desde su magisterio esa situación y consideración jurídica desde el texto por excelencia, que es la Carta Magna, su consideración en la Constitución. Esa es la visión que va a aportar, esa es su contribución, y desde luego, insisto, va a ser valiosísimo escucharle, porque a su magisterio y cualificación y altura científica y moral pues suma el que la temática es especialmente oportuna. No olvidemos que por aquella época de 1812, donde efectivamente tenemos un referente histórico que alabar, que ensalzar, pero por otra parte respondía a una realidad más pretérita, con algunas miserias donde todavía la persona no estaba suficientemente ensalzada, donde a lo mejor todavía podíamos encontrar situaciones incluso de esclavitud. Por tanto, quedaba mucho para todavía proclamar la dignidad que hoy, sin ningún complejo, en el artículo 10 de la Constitución, enlazando con lo que ha dicho don Antonio, hablamos de derechos inherentes a la persona, propios y que van sellados en la dignidad misma. Necesitábamos de aquella religión católica para evolucionar en el derecho, reconociendo la dignidad de la persona, la igualdad de la mujer y otros valores que hoy nos parecen lógicos y sin embargo han tenido un recorrido histórico laborioso, un camino bastante dificultoso, pero que la realidad de hoy en gran medida hay que explicarla desde aquel hito y referente que hoy, recordándolo, también nos debe de explicar mucho dónde estamos y por qué estamos aquí y hacia dónde tenemos que continuar. En referencia a lo que ha comentado de la confesionalidad del Estado español, yo quería preguntarle a don Antonio Alcaraz, porque en la Constitución de Cádiz de 1812, en el artículo 12, se establece, como bien ha comentado don Francisco, la religión católica como única y verdadera, como religión oficial del Estado. ¿Qué supone eso para España y sobre todo para la Iglesia católica en ese momento? En filosofía de la historia distinguimos lo que se llaman los contextos de explicación y de justificación. Quiere decir, los hechos históricos, y estamos hablando ya de un hecho efectivamente que aparece en la Constitución de Cádiz, cuando habla de la confesionalidad del Estado español, efectivamente es un momento donde en esa explicación del hecho acontece una serie de circunstancias que efectivamente podemos decir que son positivas en ese momento y que no se puede entender la sociedad de ese momento sin esta concepción que la misma Constitución recoge de lo que significaba para el pueblo español la realidad religiosa. Es verdad que hoy en día quizás vivimos en un contexto distinto, donde también muchas veces se confunde el que no estemos en un estado confesional con el que no se escuche lo que la Iglesia dice, ¿no? Porque fijémonos que en este momento actual la Iglesia representa una voz ética importante a nivel internacional, porque supone siempre una reflexión sobre lo que hace el hombre en toda cultura y en todo momento, ¿no? Con lo cual es muy importante, ¿no? Ciertamente no se trata de tener un estado confesional, no estamos hablando de esto, pero sí que un estado que esté abierto a las verdades fundamentales. Porque lo que es el derecho natural, lo que es la ética en su origen,
no parte de ninguna preconcepción religiosa, sino que parte de la misma naturaleza del ser humano. Para el cristiano, esta naturaleza ha sido revelada en Dios y no es contrario a la revelación natural, a lo que da la misma naturaleza en sí. Por eso de este diálogo entre la ciencia teológica y este diálogo de la voz de la naturaleza humana surge una síntesis que no se contrapone, ¿eh? Por esto, al hablar, como vamos a hablar en este Congreso de Derechos Humanos, no vamos a hacer desde una postura religiosa. Se podría hacer, y a lo mejor en algunos momentos también se ve, pero lo importante es que lo que dice la teología y lo que dice la ciencia natural del ser humano coinciden, porque verdad solamente hay una, no hay una doble verdad, y por eso es lo bonito, ¿no? Y también es una reflexión interdisciplinar, que verdaderamente desde diferentes ámbitos se puede llegar a unas mismas conclusiones, porque la verdad es una, y la verdad en este sentido está reflejada también por Dios en el hombre. En este congreso también se va a hablar de diálogo social y derecho al trabajo, algo que tiene que ver también mucho con el máster en diálogo social, democracia participativa y economía social que posee la UCAM. ¿En qué consiste este máster? Creo además que Mayor Oreja tiene un importante papel en este Don Jaime Mayor Oreja va a dirigir ese título nuevo que efectivamente la UCAM va a implantar para el próximo curso académico. Efectivamente se trata de un título nuevo, pero por otra parte un título que consideramos necesario. No han sido espontáneos ni caprichosos los contenidos que hemos fijado en este congreso. Hemos querido desde luego responder a un referente histórico, a un hito, para aprovechar y hacer una jornada de debate, una jornada de reflexión, una jornada en sede académica, por tanto con un rango científico, pero abordando unas temáticas muy propias con nuestra identidad católica. Por eso nosotros hemos tratado o vamos a tratar el hecho religioso. Por eso también en el programa figura un análisis de una situación con la que tenemos que ser sensibles y solidarios, como una situación alarmante de desempleo. Ante eso tendremos que hablar del tratamiento del derecho al trabajo ya en los mismos textos constitucionales. Y por otra parte también, y para ese escenario laboral, hablar de lo que representa la economía social, es decir, aquellos agentes económicos como la Fundación San Antonio que se mueven en un escenario mercantil, pero desde luego pensando y proponiendo el referente de la persona antes que la del capital. Por eso también hablamos en esa mesa de economía social. Pero es que nosotros tenemos estudios que van especializados sobre todas estas temáticas. Nosotros tenemos un máster oficial de economía social, tenemos estudios en el ámbito del derecho del trabajo, no solamente en la carrera de derecho o en los posgrados de índole jurídico, sino también en el grado de relaciones laborales que se inaugurará el año que viene, como también algún otro título de posgrado como prevención de riesgos laborales, muy interdisciplinar, pero muy centrado desde luego en el ámbito del derecho al trabajo. Así como también el título nuevo de Diálogo Social, Democracia Participativa y Economía Civil. Lo va a coordinar un compañero muy especializado en esta temática, Alfredo Ramírez, y lo va a dirigir el señor Mayor Oreja, desde luego. Pretende ser un título muy oportuno en el tiempo. Tenemos movimientos de personas que quizá con una cierta desorientación, algún tipo de frustración también por agentes políticos que no han servido con lealtad, con coherencia, con valor la sociedad civil que representan. A lo mejor la sociedad civil también tiene que adoptar un protagonismo mayor y por tanto no limitar ese protagonismo democrático a un voto esporádico en una periodicidad alargada en el tiempo, sino tener esa participación real. Eso significa primero formación, porque desde luego un ejercicio responsable de la ciudadanía pasa por una ciudadanía formada, y esa es una responsabilidad de la sede académica para efectivamente impartir formación. Por tanto, respondemos y servimos a una necesidad y una demanda social, y desde luego se busca hacer, como siempre, pues con la máxima calidad y excelencia y con las personas que desde luego están cualificadas y tienen la altura moral, la legitimidad plena personal y el currículum suficiente para ser expertos en esa temática. Precisamente he visto que dentro del programa del Congreso colaboran numerosos ayuntamientos. También he visto que habrá una mesa redonda sobre participación ciudadana como manifestación del constitucionalismo moderno, que es así como se llama, experiencias locales. ¿Quién estará en esa mesa redonda y qué es lo que se debatirá? Bueno, pues además de los conferenciantes que hemos ido
señalando, como por ejemplo del propio don Silverio, ya antes apuntado, pues también nos van a acompañar otros importantes conferenciantes. Viene el señor Pérez Llorca, que es un padre de la Constitución. Solo con eso habrá muchas más cosas que decir en su favor, porque reúne muchas virtudes, pero desde luego ya esa condición de padre de la Constitución hace ser un peso pesado también en nuestro programa. Pero también vienen otras personalidades en esta mesa que me aludes, pues se van a incorporar, por ejemplo, el señor Ortiz Úrculo, que fue fiscal general del Estado y por tanto una persona también de una altura profesional extraordinaria. También efectivamente hay algunos representantes de algunos ayuntamientos. Es que estamos hablando de un título, por ejemplo, como el de Diálogo Social y Democracia Participativa y Economía Civil, donde la sensibilidad primera y la dinamización de los agentes sociales para tener esa participación responsable y esa sociedad civil activa, sin duda la correa de transmisión es la administración más cercana, son los ayuntamientos. Y por eso son muchos los ayuntamientos que ya han firmado convenios de colaboración con la UCAM y son, por tanto, algunos de ellos los que muestran y participan su colaboración y presencia en este congreso. Así, por ejemplo, destaco al señor Martínez Pujalte, del excelentísimo Ayuntamiento de Elche. Este señor, que además es profesor titular de Filosofía del Derecho, como también el señor Moya Angeler. Bueno, pues tenemos unos participantes que, además de ese ejercicio de política, pues también tienen una cualificación, una experiencia local, como les decimos en el propio título, son doctores en Derecho y en esta temática concreta de participación ciudadana y de cómo dinamizan en los ayuntamientos y fomentan y activan ese protagonismo de la sociedad civil y cómo son efectivamente esas correas de transmisión, pues vamos a hablarlo en esa mesa. Por tanto, insisto, hay un cuadro de panel de expertos que yo creo que van a hacer una mesa ágil, al mismo tiempo unos contenidos frescos, una experiencia que siempre es enriquecedor escuchar. Ha citado a Pérez Llorca, uno de los padres de la Constitución. Su conferencia se titula 1812-1978, un mismo aliento impulsa las dos velas. ¿Qué significa eso? Que me ha llamado mucho la atención ese. Bueno, desde luego el título lo ha propuesto el propio conferenciante y por tanto seguramente en su conferencia escucharemos lo anecdótico o pintoresco de su título, ¿no? Pero estamos hablando de que un hito histórico y un referente legal necesario como es aquella Constitución de 1812 y hasta una Constitución de 1978 que hoy es la Carta Magna y cúspide de nuestro ordenamiento jurídico, pues tenemos que ver cómo se va llevando el ordenamiento jurídico, se va conduciendo y desarrollando un derecho. Yo creo que esa experiencia de quienes contribuyeron a fijar el texto preciso, la literalidad de unos contenidos, de unos preceptos que hoy están escritos en la Constitución, pues desde luego ese señor en primera persona nos va a hablar de esa mens legislatoris, que para interpretar y entender el texto en su plena eficacia jurídica, una persona que ha pensado el porqué de cada palabra debe de ser muy enriquecedora. Pero que es un lujo tener aquí en la UCAM, por sin supuesto. duda, por eso no dejo de aludir siempre a importantes colaboradores. Hemos hablado de algunos ayuntamientos como el propio de Murcia, como el propio de Elche, también el ayuntamiento de Torre Pacheco, también el ayuntamiento de Mura, también el ayuntamiento de Moratalla, que son ayuntamientos que tienen suscritos convenios de colaboración con nosotros y que de alguna manera han hecho posible también este programa, además de otras líneas de colaboración abiertas. No dejo de aludir a esos colaboradores y también a un panel de expertos que es un lujo, el señor Pérez Llorca, como también le precede el señor Fernández Miranda, todo un catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y que también es una persona experta, don José María Coello de Portugal, también de la Complutense de Madrid y un señor que colabora ordinariamente con nuestra universidad. En fin, yo creo que hay un panel de ilustres e importantes personalidades que van a conferenciar y van a hacer muy rico, variado, y ya digo que la temática, que podía ser elegirse muy dispar, porque en la Constitución se tratan todos los temas fundamentales que configuran un derecho, desde la parte más personal, de la dignidad de los derechos humanos, a la parte más estatal, de organización territorial incluso del Estado. Sin embargo, nosotros hemos señalado temas que creemos que es nuestra responsabilidad, nuestra inquietud y que la actualidad demanda abordar
estas temáticas. Don Antonio, yo quería preguntarle qué actuaciones, qué cursos o qué actividades lleva a cabo la Universidad Católica para promover esos derechos fundamentales de los que también trata principalmente este congreso. Bien, la Universidad Católica, digamos que va como al núcleo de lo que son los derechos humanos. Como decía al principio de mi intervención, para entender la dignidad del ser humano, nosotros nos fijamos también en lo que es Dios y lo que Dios ha revelado. Y la dignidad del ser humano, verdaderamente podríamos resumirla en 3 palabras: vida, amor y encuentro personal con el otro, que se hace a través de la verdad. Verdad, amor y vida. Entonces, lo que intentamos es, en primer lugar, apoyándonos no solo en las ciencias humanas, sino en lo que Dios también ha revelado, poder encontrar la verdad del ser humano y de las cosas, de la creación, y que también nuestros alumnos la puedan encontrar, apoyándonos también en la capacidad relacional que Dios nos ha dado de estar unos con otros, y que es otro pilar de los derechos humanos y que constituye la dignidad humana, poder encontrar las relaciones adecuadas que nos permitan convivir, comprender y superar conflictos entre nosotros. Y por supuesto, todo lo relacionado con el aspecto del respeto y la defensa de la vida, ¿no? La otra tercera palabra o tercer núcleo. Poder apreciar y querer esta maravillosa existencia que tenemos, que a pesar de sus dificultades y a pesar de los problemas que podemos estar viviendo, sin embargo, merece la pena ser vivida. Si consideramos que esos 3 pilares, que en el fondo es lo que es la Trinidad Divina, y lo que también somos nosotros, y lo que ha fundamentado nuestro ser en nosotros mismos y con los demás, lo pudiésemos llevar a cabo a través de cursos, actividades o toda la simplemente familiaridad de la vida universitaria, yo creo que llegaríamos a comprender, no solamente teóricamente, sino vivencialmente, lo que significa la dignidad humana y los derechos humanos. Pues yo creo que con ese mensaje nos quedamos, con las personalidades que van a venir, entre otros, por volver a citar a Pérez Llorca, uno de los padres de la Constitución, al catedrático de Derecho Constitucional de la Complutense de Madrid, que además creo que también es hijo de uno de los padres de la Constitución, Alfonso Fernández Miranda. De don Torcuato Fernández Miranda. Y por supuesto con don Silverio Nieto. Seguiremos atentamente desde este programa el Congreso. Y nada, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en UCAM TV. Gracias, bueno, vosotros. Nosotros nos vamos unos segunditos a publicidad y enseguida volvemos. Lo decíamos al principio de nuestro programa, hoy hablaremos en UCAM TV sobre educación en valores, porque la semana que viene van a tener lugar unas jornadas precisamente de eso, de educación en valores, educando en valores, el 25 de abril. Y para ello tenemos a una de las coordinadoras de esas jornadas, Micaela Bunes. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias, Carmen. Creo que el objetivo de estas jornadas es hacer explícitos valores educativos que son fundamentales en la formación integral de los alumnos. ¿Cuáles son esos valores? Pues mira, con estas jornadas tratamos principalmente o perseguimos un objetivo, y es que después de todos los acuerdos de Bolonia que han modificado el perfil de los estudios universitarios y nos han marcado un trabajo en competencias, y entre todas las competencias que trabajamos en los grados de educación hay unas competencias que son comunes a nuestros grados que nosotros conocemos como competencias transversales. Fundamentalmente se trabajan estas competencias en la parte práctica de las asignaturas, los trabajos prácticos de las asignaturas. Y hemos querido pues, organizar esta jornada para que los alumnos de los grados conozcan los trabajos de los compañeros y qué tipo de competencias
se han trabajado y se han desarrollado en estas prácticas de las asignaturas. En un artículo que escribió hace unos años, usted se planteó qué valores vivimos los que juzgamos dudosa la deseabilidad de los valores que viven los jóvenes. ¿Tienen los profesores valores fundamentados y universales para transmitir a los jóvenes, o el problema ya viene de largo? Pues mira, no sé si siempre es frecuente que cuando hablamos de valores hablemos sobre aquellas cosas que vivimos, o nos pongamos un poquitín a observar ideales deseables en nuestro comportamiento y en el comportamiento de los demás. En educación y en formación, los valores que se transmiten son los que se viven. Los valores que vivimos los profesores comprometidos con la tarea docente, que la ejercemos vocacionalmente y en un entorno comprometido también con los objetivos humanos y cristianos, como es la Universidad Católica, lo que transmitimos a los alumnos es siempre lo que nosotros vivimos, al margen de lo que utilicemos en los discursos. El trato que conferimos a los alumnos, la delicadeza con la que nos dirigimos a ellos, la consideración de sus circunstancias personales, la atención que les prestamos dentro del aula y fuera del aula. Estos son los valores que transmitimos, que son los que vivimos y en los que creemos. También decía en ese mismo artículo que si le pregunta a un joven que defina lo que es un valor, encontraría muchas dificultades para definirlo, ¿no? ¿Tan grave es la crisis de valores que tenemos actualmente en nuestra sociedad? Bueno, yo creo que cognitivamente es difícil definir el valor, pero en ese mismo artículo y un poquitín más adelante de lo que tú acabas de mencionar, si preguntamos a ese mismo joven qué son las cosas que más aprecia, no tendría tantas dificultades en decir las cosas que valora, las cosas que aprecia, las cosas que son importantes en su vida. Lo normal es que haya siempre una discrepancia, y por eso es bueno la reflexión en valores, y estas jornadas yo creo que pueden servir también para ello, para hacer esa reflexión de los valores en el ámbito académico. Los valores que yo declaro, que son aquellos en los que creo, ¿son los que vivo o hay una distancia entre unos y otros? Eso es interesante. También habla de los profesionales de la enseñanza, que entre ellos se encuentran, digamos, que no se encuentran a gusto con su trabajo, ¿no? o que no están satisfechos, son de los que menos están satisfechos. ¿Por qué? Bueno, yo les digo a los alumnos, nosotros tenemos muchos alumnos de grado que están preparándose para ser futuros maestros en la etapa de infantil, en la etapa de primaria, también en el máster de secundaria, profesorado de secundaria, ¿verdad? Y yo muchas veces les digo que esta elección profesional no puede estar al margen de la llamada vocacional. ¿Por qué? Pues porque ejercer la profesión docente sin vocación yo creo que es muy costoso y que al final paga un precio, y es todo estos porcentajes de bajas por estrés laboral. ¿Por qué? Pues porque al final cuando uno no está poniendo parte de su vida y no está recibiendo, ¿verdad?, la compensación en la entrega que exige el trabajo profesional docente, los alumnos se nos dan uno por uno y respondemos de ellos uno a uno. Nosotros somos responsables de ese trabajo. Es un trabajo muy comprometido y muy serio, y el que vocacionalmente no se siente inclinado a realizar esta tarea, al margen de condiciones laborales, aunque bueno, todo esto hay que tenerlo también en cuenta, pues al final es un desgaste muy grande. Las competencias transversales de las que nos hablaba antes también tienen que ver con el trabajo en equipo, la creatividad o la adaptación al cambio. ¿Por qué es importante estas tres cosas? Bueno, estas tres, entre otras muchas competencias transversales que fundamentalmente trabajamos en las asignaturas, en la parte práctica de las asignaturas. Bueno, las jornadas, lo que hemos querido es que los alumnos hagan una reflexión a partir de los trabajos que han presentado en distintas asignaturas sobre este tipo de competencias, es decir, qué nuevos entrenamientos y qué logros han conseguido, por ejemplo, en el trabajo en equipo a la hora de sincronizar las capacidades y las aptitudes y también los gustos de cada uno de los alumnos que componen el equipo, para que se cree sinergia, es decir, para que la cosa funcione. O qué componente creativo, qué aspectos creativos han tenido que poner en juego para realizar estos trabajos.
al margen de los contenidos que se han trabajado, que forman parte de los programas de las asignaturas, sino que ellos hagan partícipe al resto de los compañeros de este tipo de competencias, todas valiosas: la creatividad, el compañerismo, el trabajo en equipo, el potenciar al otro, porque en un equipo todos son importantes. Es esta reflexión la que queremos que se ponga en común el día de la jornada, el próximo miércoles. Pues precisamente ese miércoles se van a presentar lo que nos ha estado comentando, una serie de trabajos. Yo, por ejemplo, voy a nombrar algunos que me han llamado la atención y me parecen interesantes. Uno es los retos de la autoridad familiar y escolar en la sociedad del conocimiento, importancia del garabateo, que puede ser muy interesante, pero ya llama la atención. Otro que también habla sobre el fenómeno del bullying, y otro que habla también de teorías de posmodernidad, la educación en el aula virtual, que supongo que ahora pues con las nuevas tecnologías y todo eso pues también está cambiando el modo de enseñanza. Yo, para terminar, me gustaría preguntarle cuáles son los retos para los futuros profesionales de la enseñanza. Pues mira, yo creo que el reto fundamental es la capacidad que tenga el profesor de adaptarse al cambio. El cambio sucede con un ritmo vertiginoso y el profesor no puede instalarse en su puesto docente y pensar que con lo que ya ha hecho tiene bastante para el resto de su vida profesional. Tiene que estar aprendiendo al mismo ritmo que sus alumnos. Y yo creo que este es el principal reto. Pues Micaela Muñoz, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos momentos, y nada, os deseo muchísima suerte en las jornadas del próximo miércoles. Ahí estaremos pendientes de lo que se Muchísimas haga. gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas noches. Nosotros cambiamos ahora radicalmente de asunto y nos centramos en las reliquias de San Juan de Ávila que han aterrizado hoy en la universidad. Es una jornada especial en el campus de los Jerónimos. Desde primera hora de la mañana, representantes del personal administrativo y docente aguardaban en los exteriores de la entrada principal del templo junto a la escultura del beato Juan Pablo II. El ambiente distendido se tornaba solemnidad con la llegada de las reliquias de San Juan de Ávila, que han sido recibidas por José Luis Mendoza y Josefina García, presidente y rectora de la UCAM. Ambos han trasladado al interior del templo las reliquias del santo. Un hombre lleno de Dios, ¿no? Y además influyó en la vida de otros santos, ¿no? San Francisco de Borja, en fin, tenía una gran amistad con San Pedro Alcántara, con los santos de aquella época. Un siglo especial, un siglo de oro, un siglo lleno de santidad. Periodo en el que el patrón del clero español no solo fue un gran predicador. Además, él fundó varios colegios infantiles para niños y sobre todo la primera universidad de Andalucía, en Baeza, en Jaén. Una importante labor del que también fue un adelantado de su tiempo. San Juan de Ávila hablaba de un modo especial a los jóvenes y fue un adelantado en su época también. Y lógicamente la llamada de Dios es para los jóvenes, para adultos, pero especialmente aquellos que están intentando crear responder a una llamada para un sentido en su vida. Claridad y luz en un camino que la UCAM intenta aportar a la vida de sus alumnos con una formación integral y con jornadas como esta, en la que los estudiantes pueden acercarse a Dios a través de sus testigos más privilegiados. Ya en el altar, las reliquias del apóstol de Andalucía. El templo del monasterio de los Jerónimos ha acogido el rezo de la hora intermedia de la memoria de San Juan de Ávila. Al término de la oración, extraída del epistolario que el maestro Ávila escribió en las cárceles inquisitorias de Sevilla, las reliquias quedaban expuestas para que los alumnos pudieran rezar ante ellas. A media mañana comenzaba la Eucaristía presidida por el vicario para la evangelización de la diócesis de Cartagena, José Alberto Cánovas. Oficio religioso en el que también se ha pedido adelantando la festividad de San Juan de Ávila, patrón del clero, por los sacerdotes, los que ahora preparan su ministerio o aquellos que están siendo llamados por el Señor. Al finalizar el acto litúrgico, los asistentes han podido besar el corazón incorrupto del santo. La vuelta de vacaciones ha traído consigo, como ven, una intensa agenda de actividades para la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Además de la llegada de las reliquias de San Juan de Ávila, esta semana se ha hablado de turismo, innovación en alimentación, criminología, fisioterapia y sobre una curiosa aplicación telefónica que posiblemente acabará con los tradicionales billetes de autobús. Es el gesto del futuro y podría convertirse brevemente en una realidad gracias a este dispositivo. La tecnología Near Field Communications, o lo que es lo mismo, una aplicación tecnológica que acabaría con los tradicionales billetes de autobús.
Es un proyecto piloto que ha puesto en marcha la Universidad Católica San Antonio de Murcia en colaboración con la empresa de telecomunicaciones Vodafone, el Banco Santander y la entidad pública del transporte de la región de Murcia. Un proyecto que coloca a la UCAM a la vanguardia de las tecnologías de la comunicación en nuestro país. Que va a ser pues, un hito en Murcia, en nuestra universidad, y que va a facilitar a los usuarios, especialmente a los alumnos y a los profesores, pues el desarrollo de una serie de actividades que van a ser muy importantes, ¿no? Los alumnos de grado de Ingeniería Informática serán quienes comiencen a probar los 50 primeros dispositivos que también podrán utilizarse para recargar el saldo de transporte o controlar la asistencia a clase. Un proyecto que ha arrancado esta mañana con la firma de convenio y posterior presentación a cargo del consejero Antonio Sevilla, quien ha elogiado este tipo de iniciativas. Una actividad de mucho futuro. El que, como le diría a estos señores ahora, el que tenga un billete que lo guarde porque dentro de poco será un incunable. Gracias a la tecnología NFC, pronto el billete en papel podrá pasar a la historia. Con la puesta en marcha de este título de posgrado, verificado por la NECA y aprobado por el Ministerio de Educación, la Universidad Católica San Antonio de Murcia da un importante impulso a su oferta formativa. Una iniciativa pionera a nivel nacional en el ámbito universitario que cuenta ya con una importante demanda. A nivel nacional e incluso de otros países internacionales que nos solicitan el poder impartir este curso en Brasil, en Portugal y en otros países de América Latina. Con el máster oficial en Seguridad y Criminología, la UCAM pretende no solo ofrecer a sus estudiantes la posibilidad de ampliar sus conocimientos teóricos y prácticos. Los estudiantes del máster podrán, gracias a la firma de este convenio con la Consejería de Presidencia, hacer sus prácticas en todos los servicios de la Dirección General de Seguridad Civil y Emergencias. Coordinación de policías locales, escuela de formación de policías locales, consorcio regional de bomberos y luego todo lo relacionado con emergencias 112 y grupos operativos en materia de seguridad, salvamento y rescate. Amplia oferta a la que se suma el laboratorio criminológico con el que cuenta el campus de los Jerónimos, uno de los pocos en España que incrementa las posibilidades formativas de los alumnos. A estas instalaciones y a los títulos que la UCAM ya ofrece relacionados con el área de las ciencias de la seguridad y criminología, se añadirá además la primera cátedra de seguridad y criminología que la universidad pondrá en marcha a nivel nacional en colaboración con la Guardia Civil y que inaugurará el ministro de Interior Jorge Fernández. La región de Murcia puede ofrecer a nivel turístico todo lo que España tiene: sol, playa, turismo rural, deportes, cultura, naturaleza y también turismo de salud. Todo esto lo saben muy bien los alumnos del grado de Turismo de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Para completar su formación académica, la UCAM ha organizado esta conferencia titulada Política Turística de la Región de Murcia, cuyos ponentes serán los futuros jefes de estos jóvenes. El sector turístico está en crisis como todo, pero está sorteando la crisis mucho mejor que otros sectores, está manteniendo y creciendo en el empleo. Y por tanto hay un nicho de turismo importante, de trabajo importante que además se va a potenciar. Y se va a conseguir gracias a infraestructuras como el nuevo aeropuerto internacional de la región ubicado en Corbera. Necesita gente que ofrezca productos de calidad, digamos. El turismo que se conformaba con cualquier cosa empieza a ser más escaso. Murcia es capaz de ofrecer productos turísticos de primer orden y necesitamos profesionales capaces de servir, de dar a los clientes estos servicios. Profesionales que saldrán de aquí, de la Universidad Católica de Murcia, para poner en práctica todos sus conocimientos y hacer crecer a la región de Murcia en materia turística. La innovación no es solo cosa de las empresas de base tecnológica, también es importante para cualquier organización, organismo o factoría que quiera alcanzar el éxito o simplemente seguir adelante en esta época de crisis. Para ello, las empresas tienen que optar por alternativas originales y únicas y hacerlo además mejor que el resto. Pero la cuestión es, ¿cómo es posible la innovación en mercados maduros y ya consolidados? A base de esfuerzo, trabajo en común y sobre todo romper paradigmas, intentar hacer las cosas de manera diferente a como se han estado haciendo hasta ahora. No hay ningún secreto, sino trabajo, constancia y programar, porque la innovación a algún genio le puede surgir de repente. Lo importante es que sea programada dentro de la empresa y que toda la organización esté enfocada hacia allá.
De esto precisamente ha hablado el director general de la empresa de alimentación Conserva Italia en la Universidad Católica de Murcia, en una conferencia enmarcada dentro de las jornadas de Mercado, Economía e Innovación 2012, que pretenden acercar a los alumnos las fórmulas de éxito de compañías de prestigio nacional e internacional. Solo los profesionales saben y pueden manejarlas, pero no solo con estos aparatos. También así, con el que quizás sea su instrumento más importante, tratan dolencias, patologías y lesiones. Para conseguirlo, una formación universitaria en fisioterapia es importante, pero en muchos casos no es suficiente. Quien elija una profesión en ciencia de la salud como es la fisioterapia, nunca termina de aprender. Y si no está a la última o no tiene una formación continua de posgrado, que también la ofrecemos en nuestra universidad, pues obviamente se quedará un poco atrás. De ahí que la UCAM apueste por despertar el espíritu investigador de estudiantes a través de la organización de encuentros como este. Es el 15º Congreso Nacional de Fisioterapia, que este año está centrado en el campo de la electroterapia. Habida cuenta de la evolución de los aparatos y de las tecnologías y también de las patologías o estudios que hay, pues abre un amplio abanico de tratamientos y de estudios o de líneas de investigación, que por eso hacemos el Congreso, las nuevas perspectivas que puede ofrecer la electroterapia como ayuda a los tratamientos de fisioterapia. Conferencias, mesas redondas y talleres prácticos componen la programación de esta nueva edición del Congreso Nacional de Fisioterapia que cada año acoge la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Y el templo del monasterio de los Jerónimos es una vez más el que acoge a todos estos ponentes, reconocidos profesionales del panorama nacional. Y seguimos hablando de salud porque a los estudiantes de la UCAM les preocupa y mucho los riesgos cardiovasculares que podrán sufrir en un futuro. Abrimos nuestro buzón UCAM. ¿Qué es la hipertensión? La hipertensión arterial es la elevación mantenida de las cifras de presión arterial dentro del árbol vascular. Es decir, la presión arterial es fundamental para mantener la vida, es el mecanismo por el cual nosotros aseguramos el aporte sanguíneo a todos los territorios de nuestra economía. De hecho, hay infinidad, por no decir muchísimos mecanismos que tratan siempre de mantener la presión arterial. Están sistemas que actúan a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. Es decir, mantener la presión arterial es fundamental. Lógicamente, tenemos dos presiones, una que se llama sistólica o máxima y otra presión diastólica o mínima. La presión máxima pues va en relación con la fuerza contráctil del corazón en cada latido y con la resistencia que otorgan los grandes vasos. La elasticidad de los grandes vasos es fundamental. Cuando esos vasos se vuelven rígidos por el paso del tiempo, por el desarrollo de arteriosclerosis, calcinosis, etc., aumenta esa presión, que es la presión sistólica, la máxima. Y la presión diastólica, que es la presión que se mantiene en el árbol vascular cuando el corazón está en reposo, el ventrículo, que es la diástole, esa presión depende de las resistencias vasculares periféricas, fundamentalmente. ¿De acuerdo? Luego tenemos una máxima y una mínima, porque siempre hay que mantener una presión, aunque el corazón no se contraiga. Lo que pasa es que ese flujo que es discontinuo, que va lanzando el corazón, se mantiene en continuo gracias a la elasticidad de los vasos. Es decir, la aorta recoge ese impulso del corazón y con su elasticidad lo va acomodando y va haciendo que sea continuo. Luego tenemos una máxima y una mínima. La hipertensión sería cuando se rebasan unos niveles de presión por encima de 140 milímetros de mercurio de la máxima y o 90 milímetros de mercurio de la mínima, mantenidos en el tiempo. Quiere esto decir que una elevación transitoria de la presión arterial producto de un estado de nerviosismo, de un estado de sobresalto, de un estado de alarma, si pasa ese estímulo y vuelve a sus condiciones normales, no es hipertensión. Digamos que hipertensión arterial es cuando en condiciones de reposo el individuo mantiene cifras elevadas por encima de estos niveles. Y esto es muy malo porque es el factor de riesgo cardiovascular que más se relaciona con la mortalidad.
porque va deteriorando nuestras arterias a nivel de los órganos vitales, como es el cerebro, como es el corazón o como es el riñón. Vamos ahora a los anuncios y a la vuelta nuestro compañero Manuel Souto con toda la actualidad del deporte universitario. No se muevan. Como siempre llega el tiempo de los deportes con nuestro compañero Manuel Souto. Buenas noches. Buenas noches, Carmen. ¿Qué tal? ¿De qué te ríes? Siempre No. estás sonriéndome cada vez que te presento. Hay que ser feliz y hay que sonreír a la vida. ¿La vida no te sonríe a ti? Pues claro que sí. ¿Qué tal tus vacaciones? Muy bien, ¿y tú? Yo, muy bien también. Bueno, pues después de 2 semanas de vacaciones, yo creo que tendrás muchas noticias que contarnos con respecto al deporte universitario. Pues sí, como, Pues venga, cuéntanos. como bien has dicho, hay mucho que contar y en algunos casos muy bueno, tanto en el UCAM Murcia como luego en el deporte universitario y los campeonatos universitarios, de los que luego hablaremos para terminar. Muy bien. Pero bueno, empezamos por el UCAM Murcia y el equipo, la verdad es que pues en estas vacaciones lo único que ha hecho ha sido ganar, ganar y ganar. Ha cosechado 3 victorias consecutivas, la última frente a Unicaja en casa, en un partido que empezó mal, pero acabó, pues todo lo contrario, acabó muy bien, ganando el conjunto de Óscar Quintana por 86-77. Estamos viendo las imágenes ahora de ese partido. Efectivamente, aquí en el Palacio de los Deportes el pasado domingo, en un palacio que fue quizás pues la primera vez en mucho tiempo que consiguió levantar al equipo después de un cuarto malo en el que se fue perdiendo pues con una desventaja bastante importante. Sin embargo, pues como te digo, en el segundo cuarto apretaron, Quintana le dijo a sus muchachos que tenían que defender mejor, cerraron el rebote y partiendo de ahí de una buena defensa, pues se podría decir que fue coser y cantar entre comillas. Ya público y equipo fueron a una y terminaron ganando una victoria muy importante en casa ante un rival como Unicaja. Y también fue el día de la segunda unidad. Vemos a Udoka, vemos a Agustín, los que nunca fallan. Pero bueno, en ese partido hubo otros protagonistas como el argentino Juan Ignacio Hassen, como Miso, que después de una temporada muy irregular también tuvo buenos minutos en la dirección de juego. Y bueno, pues como te digo, una victoria importante que aleja al equipo un poco más, si cabe, de los puestos de descenso de categoría. Sin embargo, esto no para, la victoria de Unicaja ya es pasado y hay que pensar en el próximo partido de este domingo, de mañana, sábado a las 6 de la tarde, en casa del Caja Laboral, allí en Vitoria, en un Buesa Arena pues, reformado, donde caben más de 15.000 personas, una cancha complicada, pero bueno, el equipo de Quintana, después de las buenas sensaciones que ha dejado las últimas semanas, donde ganó pues a Lagunaro a domicilio, donde desde el partido de Valencia, que al final se escapó, el equipo fuera ya compite, y bueno, van motivados y van con ganas de traerse una victoria más para el casillero de UCAM Murcia. Quintana, la única baja que tiene es la del americano Quincy Duby, que bueno, se ha quedado aquí en Murcia por un proceso vírico y no le ha dejado viajar con el equipo hasta tierras vitorianas. Pero bueno, como te digo, viajan con ganas, viajan con el ánimo, con buen ánimo y sobre todo pues con la moral por las nubes después de encadenar 3 victorias consecutivas. Muy bien. Hablamos de fútbol, de la tercera división, de UCAM Murcia, que también ganó a Cieza por 0-2. Cieza es uno de los equipos que está peleando por meterse en esos puestos de playoff para pelear por ascender a segunda división B. Ganó el equipo de Cardozo, 0-2, que de hace tiempo ya pues viene una buena racha, viene sumando victorias. Una pena que lleguen ahora, que no haya comenzado a ganar pues hace unos meses para estar ahora peleando por esos puestos de playoff. Y este fin de semana recibe en casa a otro de los equipos importantes, al Águilas, que es segundo clasificado y que también está peleando por liderar la tabla clasificatoria. Será el sábado a las 5 de la tarde en el Mayallo y Cardozo no va a poder contar ni con Mechón por quinta amarilla, ni con Cristian, que está lesionado, ni con Cifu, centrocampista, pues que lleva ya varias semanas de baja porque fue operado de apendicitis. Bueno. Hablamos de tenis de mesa, como siempre digo, tu deporte favorito. Y bueno, pues este fin de semana no hay competición, digamos, ni de las chicas, ni de los chicos, ni del UCAM Cartagena, ni del UCAM Fluimap Cartagena, porque se disputan el cuadro final del World Tour de Almería, donde está inmersa pues nuestra mejor jugadora, Janfei Sen. Y bueno, pues al haber esta competición pues no hay liga, ni en la Superliga femenina ni en la Superliga masculina. Bueno. Así que la semana que viene te diré qué ha hecho tu amiga Janfei Sen en esos cuadros finales del World Tour de Almería. ¿Te has dado cuenta qué inglés más bueno tengo? Inglés, chino, de todo, ya dominas todos los idiomas.
Hablamos de fútbol sala, en este caso femenino, donde bueno, pues las chicas del UCAM Murcia siguen con ese paso firme, siguen ganando 7-1 a Guadalcacín. Y bueno, pues esta victoria ha logrado que se despeguen un poco de su máximo rival, que era Roldán. Ahora están separadas por 3 puntos, por lo tanto, las chicas del UCAM Murcia tienen una ventaja de un partido para, bueno, pues para terminar la liga en ese primer puesto. Y este domingo a las 11 viajan hasta Sevilla para enfrentarse al Estudiantes de Sevilla, que son 9º clasificadas, por lo tanto no deben tener muchos problemas para conseguir una victoria en tierras andaluzas y traérsela para Murcia. Muy bien. En cuanto al balonmano femenino, la semana pasada se disputó la Copa de la Reina con las chicas del UCAM Balonmano. Sin embargo, pues no pudieron pasar de cuartos, donde perdieron con Alcobendas por 21-25. Hay que decir que bueno, las chicas del balonmano llevan ya varios meses una racha negativa. Sin embargo, en la primera vuelta le hicieron buenas, se clasificaron para la Copa de la Reina, y también esos puntos que cosecharon en la primera vuelta son un poco el colchón que tienen ahora para no ver peligrar la categoría. Tienen suficiente ventaja con los puestos de abajo, pero como te digo, están un poco atrancadas, han entrado en una dinámica mala, a ver si despiertan y consiguen cuanto antes una victoria, y a ver si puede ser este fin de semana, que se enfrentan al colista de la categoría, a Balonmano Gijón, el sábado a las 7 de la tarde. O sea que en principio no lo tendrían muy difícil. Es un rival propicio, pero bueno, ya sabes tú que en el deporte el partido hay que jugarlo y nunca sabes lo que puede pasar. Y hablamos ahora del Vóley Murcia, del UCAM Vóley Murcia, que continúa dándonos buenas noticias. Ha terminado la fase regular, terminó la semana pasada, perdieron ese último partido en la última jornada frente al valeriano Ales Menorca, que sabes que son los líderes, o sea, son las chicas que lideran la competición. Perdieron por 3-2 y ahora comienzan los playoffs. Han terminado cuartas en esa liga regular, y la mala suerte, bueno, es que se enfrentan al primero, que es el valeriano Ales, es el rival más duro. Y el sábado comienzan los playoffs. Hay 2 partidos primero allí en Menorca, primero el sábado a las 6 y luego el domingo a las 6. Es al mejor de 5. Se disputan estos 2 partidos este fin de semana en Menorca. La semana que viene se disputarán los otros 2 partidos, si son necesarios, esperemos que sí. En Murcia, y si hiciera falta un quinto, se disputaría en tierras Baleares dentro de 2 semanas. De momento, paso a paso. Primero el partido del sábado, a ver si pueden ganar. Después el partido del domingo, a ver si pueden ganar. Se tienen un 0-2 y pueden sentenciar la eliminatoria la semana que viene aquí en Murcia. Y buenas noticias en cuanto al UCAM Vóley Murcia, porque una de sus jugadoras, la capitana Sara Pérez, la internacional colocadora, ha sido elegida en este caso la mejor jugadora de la fase regular. Genial. Así que bueno, pues todo un honor para Sara, para el UCAM Murcia, tener a la mejor jugadora de esa fase regular. Claro que sí. Y nos despedimos con el rugby, con el UCAM Murcia, que ha terminado la competición. Nos hemos quedado a las puertas de ser campeones, nos hemos quedado a un solo punto del 15 Murcia, que ha ganado la liga. No sé si te acuerdas, antes de marcharte de vacaciones, que hablábamos de esa última jornada, donde los chicos del UCAM Murcia necesitaban ganar su partido y luego que se dieran una serie de resultados para conseguir el título. Pues no ha podido ser. El 15 Murcia ganó su partido y se ha llevado este título. Pero bueno, como te digo, el UCAM Murcia ha quedado segundo a un solo punto del 15 Murcia. Imagino que estarán pensando ya en la próxima temporada, en hacer un equipo de garantías para conseguir ese título. Muy bien. Eso en cuanto a los deportes federados. Ahora los no federados. Hablamos ahora de los universitarios, donde bueno, pues como te conté hace ya algunas semanas, incluso meses diría, cómo iban los universitarios, los equipos que se habían clasificado para jugar ahora el Campeonato de España con distintas universidades del país. Y han empezado ya. Hay que decir que bueno, que hace unas semanas consiguieron la primera medalla, que fue en la competición de campo a través, la consiguieron por equipos, fue plata. Y este último fin de semana y a lo largo de la semana pasada, bueno, pues han cosechado hasta 14 medallas. Te las voy a ir diciendo. Vale. En fútbol sala hemos conseguido 2. En el femenino plata, frente a la Autónoma de Madrid, perdimos la final. Y otra plata en el masculino, donde perdimos frente a Málaga, que eran los anfitriones. Pero bueno, 2 platas, resultados buenos, son metales, incluso sobre todo en el fútbol sala masculino, donde la temporada pasada ni siquiera fuimos a la fase sectorial, al Campeonato de España. Este año hemos ido y hemos traído una plata, por lo tanto los resultados se van mejorando. En cuanto a pádel, el femenino oro, con la subcampeona del mundo, con Patilla 1. Por cierto, estoy ahí en negociaciones, a ver si te puedo traer un reportaje
de esta jugadora de pádel, que la verdad es que pues es una gozada verla jugar. Un apunte así para que te hagas una idea, la temporada pasada jugó todas las finales. Jolín. Todas las finales del circuito, o sea que son palabras mayores. Pues con ella en el equipo femenino han conseguido el oro, no podía ser de otra forma, el equipo masculino ha conseguido el bronce, y luego por equipos, se tienen en cuenta las medallas del masculino y las medallas del femenino, hemos sido oro. La universidad, la UCAN, ha sido medalla de oro en los campeonatos universitarios de pádel, o sea que pues un logro importante. Claro que sí, en el medallero. Seguimos sumando medallas, pasamos del pádel al tenis, y aquí hemos conseguido oro en individual masculino, plata en dobles masculinos, plata en individual femenino, y luego por equipos, oro, y en dobles mixtos, Juan, chico y chica, bronce. Está bastante También bien, ¿eh? muchos metales para la Universidad Católica San Antonio. Y por último, en vóley playa, conseguimos en el femenino el oro y en el masculino el bronce. Vale, estoy viendo que las mujeres consiguen oro, ¿eh? Más que los chicos. Sí, aquí no te puedo decir que no. Aquí está claro que sí, que son las mujeres las que mandan. Y en vóley playa, también en el tanteo de equipos, se tiene en cuenta la medalla que ha conseguido el masculino y la medalla que ha conseguido el femenino, también oro. Así que bueno, pues 14 medallas, está muy bien para los equipos de la Universidad Católica. Y la semana que viene, a lo largo de la semana, se juegan otros deportes. Entran en liza el baloncesto, que se juega en Almería, el balonmano femenino, que lo hace en Barcelona, y el tenis de mesa, que lo organiza la Universidad Católica de Valencia. Así que bueno, la semana que viene te contaré qué es lo que han hecho los equipos de la UCAM en estas modalidades. Muy bien, pues muchísimas gracias, Manu. Te A ti, esperamos la Carmen. semana que viene. Yo también espero contar con tu presencia el viernes. ¿Te quedas para ver la agenda? Nos quedamos a ver qué interesante este fin de semana. Pues mira, vamos con la agenda de la universidad, con las actividades que organiza para los próximos días. Hablamos de investigación y desarrollo porque la empresa de base tecnológica de la UCAM, San Antonio Technologies, vuelve de vacaciones cargada de charlas sobre este y otros temas dentro de las jornadas de mercado, economía e innovación. La próxima cita es el 23 de abril a las 6 de la tarde en el Salón de Actos del Campus de los Jerónimos. Se trata de una conferencia titulada Impulso del crecimiento de la industria agroalimentaria basado en la gestión integral de la innovación, a cargo del director de InnoFood by Neuron, José María Fernández Ginés. Dentro de estas jornadas también estará presente el Grupo Panrico. Su consejero delegado, César Barbají, hablará sobre economía e innovación. Será el 26 de abril a las 9 de la mañana en el Salón de Actos del Instituto de Fomento de Murcia. Aprovechando el segundo centenario de las Cortes de Cádiz, la UCAM celebra un congreso sobre constitucionalismo moderno y protección de los derechos humanos, el referente de Cádiz. La cita es el 26 y 27 de abril en el templo del Monasterio de los Jerónimos. Esto ha sido todo por hoy, esperemos que les haya gustado el programa de esta noche y nos vemos como siempre dentro de una semana a la misma hora y en el mismo lugar, aquí en UCAM TV a las 10:15 de la noche. Ya saben que si nos echan de menos pueden volver a vernos en nuestra página web populartvmurcia.com. Hasta la semana que viene, adiós.